さあ見るがよい我が力。 En capítulos anteriores explicamos por qué al ser humano han sentido miedo desde siempre y que a lo largo del tiempo, como ocurre con otras emociones, la manera en la que han sido explicadas dichas emociones han sido distintas. Para ello revisamos brevemente la postura mitológica griega, según la palabra acuñada por Homero, y la postura aristotélica. Más ahora agregamos el cómo lidiar con las emociones, especialmente con la más primitiva del hombre, el miedo. Así que no estés atemorizado más, Georgie Boy, y acompáñame en otro video de esta bonita sección de A Peso Filosófico. Es hora de las... El modelo que utilizaremos en esta ocasión es el capítulo 14 de la primera temporada, El Reino de los Duelistas, del anime Yu-Gi-Oh! Estoy hablando del duelo que tiene el rey de los juegos, Yugimoto, contra el eliminador de los duelistas, The Panic, o como lo conocen en mi natal Nipolandia, Yamino Pereira Hiro, que en la versión mexicana sería algo así como el Mao de los duelos de la noche, algo así. Esto por tres motivos. Como es el caso de todos los animes, videojuegos, películas, series y todo tipo de producto de la cultura popular con la que trabajaremos de A Peso Filosófico, existe la motivación básica de señalar, explicar o envolver con un peso filosófico a todo aquello que consideremos pertinente. Como gran fan que soy de Yu-Gi, entiendo que el anime no es muy fiel al juego tradicional de cartas Duelo de Monstruos, siendo el Reino de los Duelistas la temporada donde podemos encontrar un mayor número de inconsistencias, hecho que coadyuva a la creación del epíteto que recibe su protagonista, Yugi, Trampas Locas. Sin embargo, me parece que lo podríamos considerar como un anime al margen del juego que se desprende del mismo. Y además tiene capítulos que me parecen muy interesantes. Suponiendo las críticas comunes contra dicho anime, como el poder de la amistad, el de las cartas, y que la mayoría de los problemas se resuelve con duelos, algo alejado de la realidad, lo cual no me resulta tan atinada porque es un anime y mientras no rompa las reglas de su universo pues es suficiente. Y además es dirigido hacia un público más joven, no por nada forma parte de la Shonen Jump. Pero bueno, eso ya es otro punto. La cuestión es que existen capítulos lo suficientemente buenos al punto de que nos ofrecen algunas enseñanzas, ideas, imágenes, posturas, etcétera, que podríamos considerar de genuino valor filosófico. En segundo lugar, este duelo nos permite observar una serie de situaciones sobre cómo se actúa ante el miedo. Finalmente, en tercer lugar, gracias a este capítulo, retomamos una consideración que quedó en el tintero, pero que trabajamos en Filosofía al Aire. Así es, Tsurunakama, el talante bélico del miedo. Como habíamos dicho, el miedo no solo es un mecanismo de defensa, sino que puede ser utilizado en tu contra. El miedo también puede ser una herramienta a la disposición de cualquiera que entienda cómo funciona el miedo. En este caso, sirve para ganar o derrotar a alguien en un duelo de monstruos. Analicemos pues nuestro caso, el cual, si somos estrictos, empieza en el capítulo 12, es decir, al final del duelo de Mai contra Rex Raptor. A partir de ese capítulo en adelante, me parece genial la forma en la que se hila todo el discurso que podríamos inclusive considerar como un mini arco donde Joey Wheeler podría ser un personaje bastante principal sin ser el protagonista, porque la verdadera protagonista del capítulo 12 hasta el último capítulo que analizaremos es Mai. Porque véase que después de haber perdido contra Joey, y bueno, y después pasan una serie de aventuras y su Pink Floyd, y después Rex Raptor reta a Joey Wheeler a un duelo de monstruos. Y Mai, digamos que es la que se encarga de manipular hasta cierto punto a Rex para que pueda vencer a Joey por haberle ganado con anterioridad. Aquí, además de que, repito, está muy bien hilada la historia entre el duelo que tiene Mai, el duelo que después tiene contra Rex, y después el duelo que va a tener Yugi contra Bakura, y después el duelo que se tendrá contra Yamino Pereira Kira. Además, también se recuperan muchos conceptos que después se van a utilizar, por ejemplo, el bono de poder de campo, la cuestión de intercambiar las cartas. En este caso, Joey gana el duelo contra Rex y por ello gana el dragón negro de ojos rojos, lo cual se recupera en las batallas, y el bono de poder de campo se recupera en las cartas de tipo campo, lo cual se ve expresado otra vez en el capítulo de Yu-Gi-Oh! GX, donde se une lo mejor de dos mundos, donde se le puede dar inclusive un bono de poder de campo de 1000 puntos. Entonces, además de que te permite preguntarte, gracias a estos duelos, si Joey realmente tiene valor o está medio puños. La cuestión aquí es que en virtud de todo este desenlace, donde uno podría pensar que las aventuras girarán únicamente y exclusivamente en torno al protagonista, en este caso Yu-Gi-Oh!, notamos, al menos en que tampoco
se da en los personajes secundarios, sino también en los que podríamos considerar terciarios, al menos en esta miniserie del arco del reino de los duelistas, que se deja ver un poco más también en Ciudad Batallas, con uno de mis personajes favoritos, una waifu de todos, la Buen Mai. Porque recordemos que ella fue la que de alguna manera sedujo a Rex para poderle ganar a Joy. Y una vez pasa eso, que no gana Rex, Electra spoiler, como que hay una cierta aceptación de Mai, lo que nos permite tener un perfil psicológico bastante interesante de Mai, donde se nota a Mai como una chica obstinada, que se encarga de la situación, que es precavida pero ruda. Sin embargo, en todo su intento por querer vencer a Joy, se le deja ver un tanto confundida, pero también capaz de reconocer la fortaleza de aquellos que le han ganado, como es el caso de Joy Wheeler. Pero bueno, pasando de esa parte, aquí podemos también hacer un contraste entre la personalidad de Mai, que es como más reservada, con la de Joy, que es más aventada y su Pink Floyd, pero especialmente con los dos, digamos, secundarios, los dos enemigos en turno, en este caso, y nos brinda mayor información y mucho más interesante. Bakura y Panic. ¿Por qué? Porque se nos muestran dos posibilidades, al menos para nuestro análisis, de cómo recurrir al miedo como un medio de control o de poder, el miedo como una herramienta para el poder, en este caso para ganar un duelo. Por un lado, se muestran dos enfoques, el cual en primera instancia se ve insignificante e inclusive podríamos decir débil, y por el otro a Panic, que se ve muy grande. Es un contraste bastante interesante que si los analizamos, hacemos un parangón entre ellos, notamos cómo una misma intención, es decir, el uso del miedo para ganar una batalla, puede ser llevado a cabo de una mejor manera que la de otro, y cómo se puede actuar ante la misma. En el primer caso, en el caso de Bakura, que de hecho es el primer duelo que se tiene, aunque digamos que se tiene al mismo tiempo que en el que Mai juega contra Panic, y los amigos de Yugi se ven en el reino de los duelistas cuando el faraón pelea contra Bakura o contra el espíritu de la sortija. Ahí podríamos considerar al espíritu de la sortija, spoiler, como un gran villano, como un gran maestro del engaño. La situación que se nos presenta en primera instancia podría considerarse como el malo haciéndose pasar por el chico bueno, en este caso Bakura, chico bueno haciéndose pasar por el malo, en este caso Panic. Más, si consideramos el resultado y buscamos una explicación pormenorizada, podríamos decir que Bakura actuó de la mejor manera, en tanto que primero causó mayor preocupación, ya que no atacó a Yugi, sino a sus amigos, a los cuales fue capaz de hecho de capturar sin fuerza bruta, sino con estrategia, lo cual no se reduce al uso del artefacto milenario, sino a una sentencia milenaria. Para tener ventaja en las batallas, te tienes que ocultar, se tienen que ocultar las intenciones del rival, al rival, pero aquel que oculta sus motivos a sí mismo está destinado a perder. Más el primer error que cometió es no conocer la existencia del faraón. En todo caso, el espíritu de la sortija se puede poner en una situación ventajosa, y sin embargo pierde. ¿Por qué? Por un error bastante común en las batallas, la desidencia, la traición. De suerte que podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el espíritu de la sortija gana el duelo, le gana a Yugi, pero pierde la batalla, por no saber, digamos, por falta de humildad en el sentido estricto, es decir, no conocer los alcances y límites de su poder y los alcances y límites del poder de aquel que poseía otro artículo milenario. Lo cual, repito, me parece un poco cuestionable, porque al ser el espíritu de la sortija tendría que saber ese tipo de información, como que el faraón está atorado en el rompecabezas milenario. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pasemos, porque si se dan cuenta en este caso, si analizas el duelo, el buen Bakura, el espíritu de la sortija del milenio, pudo utilizar de buena manera el miedo del faraón por perder a sus amigos para ganar dicho duelo, aunque haya perdido la batalla por, repito, un error común, la traición. Panic, por su lado, por su parte, lo notamos como alguien contrario a el buen espíritu de la sortija del milenio. En sentido estricto, es un contraste, casi está en las antípodas del personaje que representa la sortija. Primero, véase, se nos presenta a Panic como un jugador alto y fuerte y superinfluo. Sin embargo, si lo ponemos de una manera muy simple, obligó a una mujer, a una chica a jugar. Si se dan cuenta, sus técnicas de intimidación, pues lo ponen, son bastante burdas, si se dan cuenta. Y analizando ya el duelo que tiene con el faraón, podemos entender por qué. Porque perdió. Primero, demasiado speech, con la intención de intimidar y así causar miedo. Si a eso le agregamos su altura, su vestimenta, el contexto en el que se dio dicho duelo, es decir, en la noche, en la oscuridad, después de haber raptado a una de sus amigas,
podríamos decir que toda la situación estaba a su favor. Sin embargo, Yugi no cae en dicha fachada porque observa algo que Mai no reconoce. A saber, si fuera tan fuerte, no necesitaría de tantos trucos. No, Mai perdió el duelo especialmente porque no solo estaba peleando contra alguien que le causaba miedo, sino contra sí misma. Yugi sabe que si Panic fuera lo suficientemente bueno como duelista, no necesitaría de tanto artilugio para ganar, mas dicha verdad es difícil de aceptar para Mai porque padece más o menos de lo mismo, aunque por causas distintas. Esto es verdad, dado que inclusive ella se lo hace saber a Yugi en las finales del duelo del reino de los duelistas. Sin embargo, en primera instancia quiso jugar con trampas con un novato como yo y después de perder utilizó a Rex para que él ganara bajo la excusa de que con Yugi no podría lograrlo. Sin embargo, si eso fuera cierto, hubiera jugado contra él y no hubiera mandado a Rex. Posteriormente de haber fracasado, intenta formar una amistad, con una suerte de intentar aceptar que lo que hizo estaba mal e intentando volver al camino por el que en un principio quizá iba a estar, aunque desafortunadamente al estar insegura de ello también se encuentra con Panic y en el que ya iba a estar a punto de reconocer sus deficiencias para poder ser una mejor duelista, cae en una situación en la que Panic la atemoriza. En fin, después el personaje Panic nos señala que él no trabaja como... Le dice a Yugi que él no trabaja como eliminador por dinero, sino porque le gusta vencer a duelistas débiles como Mike y como Yugi. Lo que nosotros podemos desde ese instante decir, amigo, o sea, me estás dando demasiada data. O sea, ya me estás diciendo que lo que te gusta es pelear con gente débil. O sea, ya me da demasiada información para poder hacer una suerte de análisis psicológico sobre ti. Pero en fin, en pocas palabras, es un speech que podría ser intimidante superficialmente, pero que si lo ves un poco con mayor atención, se vuelve en su contra, pues revela las intenciones más profundas, las cuales son querer reafirmar su fuerza, venciendo a los que no la tienen, lo que conceptualmente es absurdo, porque el que es fuerte sabe que es fuerte, y si quiere saber qué tan fuerte es, debería de pelear con los más fuertes, y no con los más débiles. Algo similar a lo que hace Joy, probarse constantemente que puede vencer y que puede hacerse más fuerte peleando con personajes más fuertes. Panic no es lo suficientemente fuerte para pelear de frente, y por ello utiliza ese tipo de escenarios para poder ganar, disfrazándolos de un tipo de placer enfermizo, o no sabría cómo decirlo, como de caza, como tipo Sao, pero en fin. Dicho esto, nosotros podemos ir señalando algunas consideraciones. Por ejemplo, que normalmente la intimidación, que es una forma específica de generar miedo en las personas, funciona como una trampa, pues intenta vencer al individuo antes de que suceda el encuentro. ¿Cómo? Pongan mucha atención, porque es una estrategia muy común. Esta es perder la perspectiva o perder el objetivo. La intención, en este caso, del duelo, pues es divertirse. Y si es un poquito más estrictos, podríamos decir que la intención del duelo es ganar el duelo. Más, si manejo la situación de tal modo que el rival se pone en una situación de riesgo, el objetivo de ganar un duelo se trivializa, dado que lo que importa es salir de la situación de riesgo, no el duelo. La eficiencia de este proceder descansa en dos cosas, lo soterrado y el alivio. Es decir, voy a poner todo un contexto en el que aquel objetivo que se quiere lograr sea insignificante, al punto de que al salir de dicha situación en realidad no se pierde, sino que se gana, pues se recupera las mismas circunstancias en las que se estaba anteriormente, es decir, se consigue el alivio. Yugi obviamente se dio cuenta y por eso no perdió la calma, pues él, a diferencia de Mai, tiene bien clara su meta, además de reconocer pues el perfil psicológico de su enemigo. Sus cartas y su forma de jugar son un reflejo de su carácter o forma de ser, algo capaz de vislumbrar para un duelista tan experimentado como Yugi. Ese tipo de cosas es lo que hacen a Yugi el rey de los juegos. Dominar el juego e ir rastreando información relevante que va más allá del juego mismo. Yugi tenía confusión y un poco de miedo al pensar la posibilidad de tener la posibilidad de perder. Se notó dubitativo, pero no por ello se dio por vencido. Es decir, hubo un esfuerzo para no sufrir. ¿Cómo lo consiguió? Teniendo confianza en sí mismo y no teniendo miedo hacia lo desconocido. Algo muy simple desde una perspectiva lógica, pero difícil para actuar mismo. Pues una vez se averigua cómo está el business, lo que hace asombroso a Yugi es el cómo manejar la situación. Él sabía cómo ganar. A partir de ahí solo era cuestión de pericia de desarrollar el camino para ganar. Más el primer clavo del ataúd fue de hecho el último. ¿Cuál es? Pues simplemente corroborar la idea.
Yo supongo, dice Yugi, bueno, si yo fuera Yugi, lo que diría Yugi a sí mismo, supongo que es un cobarde y por eso me tienes que intimidar. Más con los años, una verdad, por mucho que se quiera ocultar, sale a la luz. De suerte que al poner al Shinigami de las cartas para evitar la posibilidad de perder en lugar de atacar para tener la victoria, la idea que tenía Yugi se vuelve verdadera. Solo es un cobarde. Perderá. ¿En cuántos? 4 turnos. Después de eso todo se vuelve una clase, todo se vuelve una masterclass de cómo manipular a un tonto. Los cobardes siempre se ocultan detrás de algo. La verdad duele. Enfrentar a su verdadero yo es mucho más que lo que un cobarde puede soportar. De hecho, hay un texto de Nietzsche que lo explica. Tal vez en algún momento lo veamos. De momento podemos afirmar que un cobarde se puede hacer pasar por alguien peligroso o rudo porque tiene miedo de que se acerquen a él. Es su mecanismo de defensa. ¿Y qué es el miedo sino un mecanismo de defensa? Que si tiene sentido el duelo según las reglas del duelo de monstruo, pues no que yo sepa, pero bueno, Oblivion. El punto es que Yugi pudo mostrarse avante ante la opción de los dos duelistas, por un lado Bakura, o bueno, el espíritu de la sortija y el buen Panic. Los dos utilizaron, conclusión, los dos utilizaron como herramienta para ganar su duelo el miedo, la intimidación, por un lado, y el otro, la posibilidad o la amenaza, intimidación. Ambas son dos herramientas que se utilizan para generar miedo en sus individuos. Bakura lo hizo bien, repetimos, cometió el error de no tener toda la información, y por su parte Panic pues se vio muy simplón, muy burdo, y es que muchas veces ocurre eso. A veces cuando nosotros tenemos miedo, el miedo mismo se maximiza las cosas al punto de que nosotros vemos cosas que si bien podrían ser peligrosas, las vemos aún más peligrosas de suyo. Por esto ese capítulo me gusta mucho porque se deja ver a un Yugi en dos circunstancias saliendo avante de forma distinta. En la primera, digamos que tuvo un poco de suerte, en tanto que, bueno, la suerte no existe si somos estrictos en la guerra, solo fue un error más de Bakura que buena suerte del faraón. Y por el otro lado, se dejó, o sea, se vio muy mal Panic. Se vio muy infantil, lo que quizá subraya un poco más a Yugi de lo que debería, pero es un duelo que está para analizar. Te recomiendo que si tienes la oportunidad lo veas para que lo cheques. Déjame tu postura en los comentarios, qué te pareció. ¿Crees que nos estamos yendo un poco más de lo que deberíamos en tanto que solo es Yugi? Pero no, me parece que reaccionó bien. Obviamente hay otros capítulos de Yu-Gi-Oh que también son buenos en ese sentido de que tiene como no solo esta seguidilla de buena escritura desde el capítulo, porque se dan cuenta es desde que vencen a Mai hasta acá son una buena serie de capítulos que aparentemente no podrían tener relación, pero que si nos concentramos en el personaje de Mai tiene mucho sentido. Y que después con lo del sello de Oricalcos y todo eso, o Orichalcos, no sé cómo le digas tú, se va haciendo más interesante. Pero bueno, ese ya es otro tema. Si consideras otro capítulo, dices, este capítulo me gusta y tiene por alguna característica que tú consideras de índole filosófica, o al menos tiene una lección interesante, más allá del poder de la amistad y el corazón de las cartas, déjamelo saber en los comentarios. Obviamente vamos a hacer otro de Yu-Gi-Oh, pero será para la próxima. Así que nos vemos.